Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro módulo Educar para el Humanismo Solidario, la resolución de conflictos y la convivencia fraterna. Este es el módulo 4 de nuestro diplomado y hemos preparado contenidos en esta unidad que mediante este video queremos motivarles para que puedan ustedes aprovecharlos. Así que les presento primero mi saludo y segundo, les invito a que este módulo de verdad sea aprovechado por todos ustedes. Tenemos 4 unidades y la unidad número 1 es el marco teórico del conflicto en el sistema educativo. Es importantísimo que podamos uniformar, más que uniformar, tener una base común en términos conceptuales, teóricos, que tratemos todos de hablar no un mismo idioma, sino de hablar de lo mismo, porque así vamos a aprovechar estos contenidos. La unidad 1 tiene entonces los siguientes subtemas: naturaleza del conflicto, funciones del conflicto, la terminología básica, las características del conflicto en el sistema educativo y la resolución de conflictos. El módulo como tal también se llama resolución de conflictos, pero vamos a desarrollar la misma resolución de conflictos detalladamente en otra unidad. Esta unidad 1, cuando se refiere a la naturaleza del conflicto, es realmente la esencia del curso. Porque si aquí nosotros hacemos que el conflicto siga siendo, como para la gran mayoría, para cada uno de ustedes, casi seguro, una idea negativa, como que el conflicto es lo que hay que rechazar, como que el conflicto es algo no deseado. Esta manera de ver al conflicto desnaturaliza al mismo, porque el conflicto es natural a la vida humana. Y cuando afirmamos esto, es porque la presencia del conflicto en todos los niveles de la vida humana está presente aunque no lo querramos. Hay conflictos intrapersonales, conflictos que tienen que ver con nosotros, con nuestra visión, con el mundo. A veces hasta son conflictos existenciales. Claro, cuando ya hay algunos conflictos que no tienen una solución por nosotros mismos, hay que acudir a los terapeutas, al psicólogo, al psiquiatra, porque esa conflictividad intrapersonal lleva en extremos a situaciones no deseadas, que ya todos sabemos. Entonces, no vamos a hablar de conflictos intrapersonales en este curso. Vamos a hablar, sí, de conflictos interpersonales, pero entre los sujetos o actores en el sistema educativo, en la unidad educativa. Y hay conflictos en ese nivel, en la familia, en la comunidad, en el barrio, en la sociedad, en el país, en la comunidad internacional, en el mundo hay conflictos. Y, por favor, entendamos también en este curso que estamos hablando de conflictos, pero no conflictos violentos o conflictos armados, porque la presencia de la violencia desnaturaliza el conflicto como un elemento que es connatural o parte de la vida humana. Así que, cuando ustedes lean esta parte, el punto 1, naturaleza del conflicto, el enfoque es que el ser humano vive con el conflicto, convive con el conflicto y es tan permanente el conflicto como el cambio o la resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque la realidad es dinámica, es contradictoria, es compleja, pero es la realidad en la que vivimos. Y como seres humanos estamos en esa realidad. Nos toca, por lo tanto, prepararnos y ser capaces de aprovechar esa función dual que el conflicto tiene a partir de la percepción o del paradigma o de la respuesta que le demos al conflicto. El conflicto, en el punto 2 de nuestro tema, de nuestra unidad, está abordado con que tiene 2 funciones, una función negativa y una función positiva. La función negativa tiene que ver con la respuesta negativa, con la percepción negativa que nosotros le demos al conflicto. O sea, usted puede encontrarse en lo cotidiano con un lío y frente a ese lío, problema, conflicto, puede tener automáticamente la idea asociada a que eso es malo, eso es negativo, mejor me voy, mejor me escapo, yo qué tengo que ver con el conflicto. O hay gente que le gusta meterse en el lío, o hay gente que vive del lío, pero eso también lo veremos más adelante. Pero esa percepción negativa genera respuestas negativas frente al conflicto. En cambio, cuando hay otras personas que ven, o nosotros, ustedes,
Tenemos que ser capaces de ver en el conflicto una oportunidad de cambio, una oportunidad de construir algo bueno, una oportunidad de hacer que la convivencia sea posible entre nosotros de manera pacífica, sin violencia y además armónica, respetando la dignidad y los derechos de cada uno, de los actores del sistema educativo, de los miembros de esa comunidad educativa, porque si dejamos que nos gane la violencia, la confrontación, el odio, vamos a tener más testimonios lamentables de lo que nos sucede en nuestro país, donde parece que ya nos domina la idea de hacer daño al otro para reclamar mis necesidades o que me atiendan. Bloqueos, paros, crucifixiones. Hay una forma y naturaleza creativa con el conflicto que no es que estemos en este momento censurándola, sino nos estamos preguntando, ¿el conflicto es eso? No, el conflicto es también una oportunidad. Eso que vemos es lamentable y eso significa mala gestión, mala resolución, mal manejo del conflicto y que la violencia nos gane. Por eso la función dual del conflicto depende de cada uno de nosotros si este es positivo o negativo. En el contenido van a encontrar ustedes abundante terminología. Hemos sistematizado, compilado muchos términos solos, otros como frases, por ejemplo, la no violencia, la gestión constructiva de conflictos, la gestión de crisis, cultura de paz. Van a encontrar las definiciones de lo que es el conflicto, la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, todo lo relativo a la paz, y deben leer atentamente. ¿Por qué? Porque si no encontramos esa base común, si no buscamos aclarar algunos términos, por ejemplo, seguir asumiendo que es lo mismo conflicto y problema, o que la crisis es siempre lo que caracteriza a todo conflicto, vamos a aproximarnos más al abordaje negativo del conflicto. Así que lean por favor atentamente, aprovechemos esa terminología para entender luego lo que sería ya el conflicto en el sistema educativo. Ese es el punto 4 de nuestro tema 1, de nuestra unidad 1, y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, unas aproximaciones, porque insisto en esto y se los dejo a disposición. Son aproximaciones teóricas, no estamos entregando recetas, ni estamos entregando material como que una bibliografía de 200 páginas para que ustedes empiecen a leer y que al final terminemos en nada. No, los libros los vamos a dejar como citas para que ustedes puedan profundizar. Nosotros en el curso, personalmente le he puesto a esto mucho empeño en contenidos útiles. Y por favor, esa es la idea, interactuemos, comuniquémonos, hagamos preguntas. Hay un número de WhatsApp que ustedes van a tener para las consultas conmigo y también en la misma plataforma van a encontrar los espacios para la consulta. Las características del conflicto en la educación, en el sistema educativo, hemos colocado varios temas, pueden faltar algunos, pero entre los más importantes o las más importantes características serían las siguientes. Primero, hay una red compleja de intereses, hay diversidad de intereses, hay muchas partes, hay una diversidad de actores, primarios, secundarios, terceros interesados, hay variedad de experiencias. Cada parte, cada actor trae una experiencia consigo. No es la misma experiencia de un padre de familia que la de un estudiante, que la de una autoridad educativa, un docente, un administrativo. Hay disparidad de poder. El manejo del poder en el sistema educativo sabemos cómo está. Las autoridades tienen el poder legal, el poder formal, por eso son autoridades. Pero en el aula tiene el poder el profesor. Y en una asamblea de padres tiene el poder la junta escolar. Y también en el estudiantado tiene el poder el estudiante que es líder, o a veces lamentablemente es poderoso también aquel abusivo que con el uso de la violencia hace que los demás le tengan miedo. Por eso el tema del poder es fundamental analizarlo y por favor lean, insisto, lean, compartan, pregunten y también aporten si es necesario y ven que faltan algunos temas. Otra característica esencial que hay que analizar es el tema de los valores y los antivalores o valores negativos. Porque la educación finalmente es la reproducción del sistema. En la educación también consolidamos valores. Y esto tenemos que ser claros. Cuando se politiza, se ideologiza o se utiliza la educación como un mecanismo de reproducción ideológica, nos vamos a encontrar que el sistema como tal presenta una conflictividad. Cuando hay libertad de educación, cuando se respeta la diversidad
y hay un enfoque de tolerancia, de convivencia pacífica y armónica, la educación será realmente la manera de crecer juntos en paz. Por otro lado, otra característica fundamental del conflicto en el sistema educativo es la variedad de temas. Desde temas interpersonales o intrapersonales, por la relación de padres e hijos, la participación de los padres, el tema del presupuesto, la participación del municipio, la participación de entidades religiosas que administran las unidades educativas de convenio, los niveles y tipos de educación. O sea, la diversidad de temas hay para todos los gustos. Por eso, en educación y en la conflictividad en el sistema educativo tiene esa otra característica. Los problemas de información y de comunicación. Dios mío, que últimamente la falta de información adecuada y la poca o ninguna capacidad de comunicarnos entre los actores nos lleva a veces a situaciones críticas, hasta violentas, tomas de rehenes, huelgas, crucifixiones, etc., donde el problema no aparece, sino que directamente el conflicto se ha vuelto un momento de confrontación violenta. Entonces, por favor, analicemos eso, que en el sistema educativo, que parece esto que fuera algo natural, la educación debería llevar información, comunicación, educación, pero no es así. Falta información muchas veces. La toma de decisiones entre los actores también es otro elemento fundamental que hay que analizar en el sistema educativo. La rendición de cuentas, porque los actores también manejan recursos y cada uno de ellos tiene sus espacios, sus procedimientos, sus obligaciones legales para rendir cuentas y no son homogéneos estos mecanismos. Y el último tema de la unidad 1 es sobre la resolución de conflictos en el sistema educativo. ¿Cómo estamos concibiendo la resolución de conflictos? Porque en la terminología van a encontrar que se puede hablar de manejo de conflictos, de transformación de conflictos, de administrar el conflicto, de gestionar el conflicto. Y aquí hemos decidido llamarle resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque primero la palabra resolución está también dentro de la norma educativa, la ley de educación, está lo que llamaríamos oficialmente, se denomina así, a la propuesta de que en el sistema educativo todos tenemos que aportar en la construcción de culturas de paz en la que la convivencia, ya es pacífica por supuesto, si son culturas de paz, sea fraterna y que esa convivencia sea sostenible, que sea realmente una familia en la comunidad educativa. Ese es el deber ser. Y la resolución de conflictos sería el camino para atender, resolver y transformar las diferencias y hacer que esa convivencia sea pacífica y duradera. Así que en la unidad siguiente ya se desarrollarán los métodos alternativos, las herramientas de análisis, se podrá ver estrategias, actividades para gestionar constructivamente los conflictos, para resolverlos. Pero no quiero adelantarles lo de la unidad 2. Acabemos hoy en que vamos a leer, vamos a compartir, vamos a preguntar y al final de la unidad van a encontrar ustedes un test de autoevaluación con el que vamos a finalizar la unidad. Así que invitados e invitadas a leer y nos vemos nuevamente pronto.